Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido una vez más a Enfocado en Cristo TV, una plataforma que llegó para quedarse y para que usted sea bendecido. Así que si no te has suscrito a nuestro canal, te motivo a que te suscribas para que te llegue como primicia todo el contenido que estaremos haciendo por aquí. Y hoy me acompaña una pareja que de verdad es de bendición para mi vida y es Abneri y Kendry. De verdad son como mi hermano, aunque de otra madre, porque la amo a la mamá de Kendry como con locura, de verdad que sí. Entonces con Gracias. nosotros ellos. Hola, hola, bendiciones. Un placer enorme poder unirme a esta plataforma de Amén. Enfocados en Cristo junto con mi esposa y traer un poco de lo que el Señor por su gracia nos ha ido mostrando. Amén. More, more. No, también. Es un gusto, Manuel, que nos hayas invitado. Amén. Bueno, y nada, que sea como el principio de mucho que viene, ¿verdad? Amén, sí, Y que sí, esto sí. pueda seguir creciendo. Las puertas están abiertas, ¿eh? Gracias. Hoy Gracias. estaremos hablando acerca de lo que es el reino de Dios. Y con nosotros para eso tenemos a Kendry, que va a iniciar con lo que es el reino de Dios. Bueno, sin mucho que dilatar del tema, nosotros hemos venido con este tema pensando de hecho en cómo Jesús era mucho lo que hablaba del reino de Dios, era mucho no solamente lo que predicaba acerca del reino de Dios, sino también enseñaba del reino de Dios. Es curioso que cuando resucitó de entre los muertos, dice que él enseñaba y predicaba acerca del reino de Dios constantemente. Lo hacía con sus discípulos antes de pasar por la cruz. Les hablaba en parábolas, le hablaba a las multitudes acerca de qué? Del reino de Dios, muy constante en todo lo que era el ministerio de Jesús. Y vamos a ver en algunos versos de la Biblia cómo no solo Jesús, sino quien introduce a Jesús, quien fue el preámbulo al ministerio de Jesús, que fue Juan el Bautista, hablaba también acerca de eso. Y vamos con ese texto. Pido ahí a Neri que nos dirija en esa lectura. Claro que sí. Dice en Mateo 3, del 1 al 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fíjense que Juan Amén. apareció en la escena de la historia de la palabra, de la Biblia, dando una introducción al Señor. Su ministerio, de hecho, inició con esas palabras, que luego lo vemos en este texto que vamos a leer a continuación, de Mateo 4:17, que Jesús también las incorpora. Sí, dice, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces era un tema de introducción. Era un tema como cuando se habla acerca de algo que tiene preponderancia y algo que no se puede ignorar, porque no estamos hablando que se estaba acercando un partido político, no estamos hablando de que se estaba acercando o una denominación per se, no, se estaba acercando un reino. Es importante ver la importancia y la contundencia que tiene un reino. No es como los sistemas de gobierno que nosotros conocemos, como las democracias. No, y de hecho que nosotros como generación estamos muy adentrados en lo que es el sistema democrático, porque en la mayoría de los gobiernos de las naciones de la Tierra en la actualidad, el modelo que se utiliza es la democracia. Es decir, que nosotros en este tiempo hemos quedado muy a la deriva del concepto de lo que es un reino como practicantes, como quien vive dentro de una cultura donde lo que hay es una monarquía. Y sin hablar de que Jesús no dijo que era cualquier monarquía la que se estaba acercando a la tierra.
era el reino de Dios. Así es. Y no podemos comparar, a pesar de que hubieron Reyes. periodos en la Biblia donde hubieron reyes que estaban sujetos a Dios, como hablamos de David, como podemos hablar de Salomón también. Nosotros no podemos ignorar que el reino de Dios es mucho más extenso, inmenso y maravilloso que lo que vemos, lo que leemos en las Escrituras que pasó dentro de esos espacios donde hubieron reyes que temían al Señor y que se esforzaban por hacer las cosas de acuerdo a la ley, a lo que de Dios se conocía en ese entonces. Pero es curioso que nosotros tenemos un mensaje como este que Jesús dice a sus discípulos en Mateo 6, del 33 al 34. A ver qué dice, a ver qué dice. Dice en el nombre de Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Fíjense, Jesús mismo, o sea, le dice a los discípulos, el contexto cuando lo leemos es que la gente se afanaba por qué iba a comer, por qué iba a beber, qué iba a vestir. Mañana. Estaban en afanes y todo eso, pero Jesús les dijo, ustedes primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. La búsqueda del reino de Dios, si Jesús lo está instruyendo, entonces quiere decir que es posible encontrarlo. No creo que Jesús te va a decir, busca el reino de Dios para que te pases toda tu vida como un aventurero que anda de nación en nación buscando el tesoro que se perdió y nadie lo encuentra. Como vemos en esas grandes películas acerca de tesoros escondidos, de piratas buscando. No, creo que Jesús estaba siendo concreto con la instrucción que les estaba dando a los discípulos. Ahora bien, estamos hablando de un reino que existía antes de que cualquier sistema o modelo de gobierno apareciera en la tierra. Inclusive podemos decir que si alguien inauguró un sistema de gobierno, eso es Dios. Así es. Él fue el que trazó la meta, él fue el que nos dirigió por causa de la desobediencia, porque lo que quería hacer Dios era dirigirnos siempre él y darnos la ordenanza. Pero el hombre, como las otras naciones tenían reyes, querían, bueno, el pueblo de Dios, así como fue. las otras naciones que tenían reyes, también querían ser dirigidos por un hombre. Por un hombre. Sí. Él fue el modelo. Sí. O sea, el modelo de gobierno fue Dios. O sea, incluso él le instruyó al hombre cómo tener un modelo de gobierno. Y a eso vamos. Si leemos en este texto que vamos a ver ahora, en Génesis 1:26, estamos en el contexto del sexto día, donde Dios ya había creado los cielos y la tierra. Había dicho, hay expansión, le había hablado en el día 3 a la tierra para que produzca, ¿verdad? En el día 4 puso las lumbreras. Fíjense qué concierto de creación había ya manifiesto. Vemos en el día 5 que le habla a las aguas, entonces sí, produce seres vivientes. Pero en el día 6, además de los animales, el Señor hace al hombre y le dice al hombre lo siguiente. Sentí como que me adelanté un poco cuando dije lo del modelo. Sí. Dice, Génesis 1:26. Sí. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aleluya. Qué punto más revelador acerca del diseño con el que Dios creó al hombre. Así es. ¿Qué deja ver eso, Emmanuel, que nos invitó hoy a Enfocados en Cristo? Que cristocéntricamente, que Dios en forma de hombre, que es Cristo, hablar acerca del reino de Dios, nos daba una imagen, a eso se le llama el postrer Adán. Así es. Nos daba una imagen de que el diseño para el hombre, porque la palabra Adán es hombre, tenía que ver, fíjense que dice, señoree sobre todo lo que ya Dios había creado. Así es. Entonces el señorío quiere decir gobierno, quiere decir establecer, pero no era señorea sobre otro hombre.
o enseñoréate, toma poder, que Jesús se lo dijo a los discípulos, ustedes no se van a enseñorear o no no van a tomar poder, sino que ustedes van a servir, les dijo Jesús, Sí. en el contexto de lavar los pies de los discípulos. Si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, En el reino de los cielos. tienen que servir aquí. Fíjense que interesante que intrínsecamente en el diseño de cada ser humano hay un vacío en nosotros que lo vamos a intentar llenar con poder, con reino, y necesitamos sentirnos que estamos participando, que gobernamos algo o que estamos siendo gobernados por Así, tú sabes que cuando mencionaste eso, me llegó a la mente de que ahí Jesús nos está diciendo que tenemos que ser pequeños aquí para, ¿sabes?, ser grande en el reino de los cielos. Pero ahora, en estos tiempos, estamos viendo una generación de reino que va un poquito contrario a lo que estamos hablando. el diseño. Porque son una generación de reino que tienen que ser cabeza siempre. Tú no eres de reino porque tú siempre estás en la miseria, tú no eres de reino por tal cosa. Y el reino de los cielos no tiene que entrar en esa parte. Las bendiciones sí, Dios da bendición a aquel que le sigue, pero a veces vemos la bendición nada más material. El simple hecho de que tú tengas una buena salud es una bendición mayor que ser rico. Te lo digo porque un jefe de mi hermano, él se deleitaba con sus obreros, porque él veía cómo ellos comían su arroz con habichuela, con su concón, con todo eso, y él no podía hacer nada de eso, ganando más de 20 millones cada 3 meses, ¿sabes? Entonces, a veces nos enfocamos que nada más es la riqueza, pero lo que Dios nos está llamando es que ese amor que Él tuvo, como Él trajo el reino, que murió por ti y por mí, en la cruz del Calvario, nosotros lo expresemos ese reino a los demás. Que así como Él tuvo misericordia con nosotros, que hoy alcanzamos salvación porque Él murió en una cruz, nosotros también, ese reino que Él nos enseñó, lo llevemos a aquellos que lo necesitan. Entonces, lo contundente de un reino es que si llegó a colonizar. No es que llega el reino y lo comparto contigo. No. Las monarquías, de hecho, hablamos español, y usted nos está escuchando y entendiendo en español, porque a este pedazo de tierra, en República Dominicana, donde estamos desde donde estamos hablando, vino un reino, vino una colonia llamada España, y por eso nosotros hablamos español. Sí. Comentaba tras bambalina con Emanuel acerca de cómo en Pentecostés se vivió algo similar, pero con la idea del alcance que tuvo el reino, o el mensaje del Evangelio del Reino, a todos los judíos que venían de diferentes lugares de la diáspora, que se reunieron en la fiesta de Pentecostés, y que cuando el Espíritu Santo dio las lenguas, hablaron el lenguaje como que si fueran nativos de esos lugares a donde venían, de donde venían cada una de esas personas, de esos judíos, que ellos se quedaron atónitos de escuchar el mensaje del reino de Dios. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, podemos decir, tenemos muchas costumbres, nacimos en una democracia, nacimos dentro de un sistema de gobierno que no necesariamente nos adopta, nos hace, nos la pone fácil para buscar el reino de Dios. Porque incluso como que el subconsciente de nosotros muchas veces trata de democratizar con Dios. Así es. Entonces, lo de un rey, la palabra de un rey, es ley. A diferencia de la democracia, que tenemos los poderes del Estado divididos, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, en el libro de Isaías se declara, Él es nuestro rey. Así es. Él es nuestro legislador y Él es nuestro juez. Los tres poderes se congregan, se concentran en la persona de Dios. Entonces, si Jesús nos invita a nosotros a buscar el reino de Dios, es curioso también ver en la oración que enseñó a hacer a sus discípulos. Lo que vamos a ver ahora es como la parte favorita de esto que vine a compartirles. Y quiero que mi esposa lea ese texto. Mateo 6. Sí, Mateo 6. 9:15 dice, 9:15. vosotros, pues,
oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Wow. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gloria a Dios. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. No tuyo será. Tuyo es. No tuyo fue. No, tuyo es. Tuyo es el reino. El reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos claramente que el asunto del reino, de hecho, es tan importante que la primera petición que aparece en la oración, que bastante nosotros conocemos de esa oración, la primera petición que dice es, venga tu reino. Así es. Entonces, la pregunta clave en ese contexto sería, ¿cuál es la primera petición de tu vida de oración? ¿Cuál es? Es entender el reino de Dios, es salirnos un poco de este sistema de vida que estamos teniendo, es hacernos, porque entender el discipulado desde la perspectiva de un rey que está discipulando a quienes más adelante los llama coherederos, le da un sentido de que está entrenando a quienes van a dar una embajada, o sea, que sea como el cielo en la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué les parece entender que la oración no puede ignorar este gran tema? Porque a mí eso me atrapó de primera instancia. Sí, incluso les comparto que mientras venía hacia acá, en todas las iglesias existe el ministerio de intercesión, de oración, etc. Sí, cultos de oración, bueno, hay varias yo venía haciendo la famosa lista que alguna vez para ayudarnos como congregación vamos a orar por esto, de manera puntual. Lo primero que yo puse en la lista fue venga tu reino. Así es. O sea, una de las primeras cosas que yo puse en la lista, o sea, yo estaba haciendo la lista, vuelvo y les repito, estaba haciendo la lista de oración de la congregación y puse venga tu reino. Señores, yo he participado en muchísimas congregaciones, he visto muchas listas de oración, pero han sido pocas las que yo he visto que diga venga tu reino. O sea, no, para mí, de manera personal, y se lo digo como una persona que también ha compartido en el Ministerio de Intercesión, etcétera. Pueden haber muchísimos modelos de oración. Pueden haber muchísimas formas de orar. Oración de esto, oración de aquello, bla, bla. Pero para mí la oración puntual es la que cita la palabra. De hecho, fíjense que lo primero que dice, ustedes pues oraréis así. Orarán así. Sí. O sea, sabes que tú compartiendo eso me llegó algo que me tocó una oportunidad de dirigir un momento de oración y yo había estado escuchando, porque era una semana de oración, de cómo oraban por los presos, que no está mal, oraban Claro. Y dije, pero está bien, siempre se ora por los presos, siempre se ora por los enfermos, pero yo voy a orar diferente. Yo voy a orar por los dones, por los ministerios, que el Espíritu Santo descienda en los jóvenes, que aquellos que anhelen, que sean bautizados, que como todas las cosas espirituales, porque a veces oramos como que no necesitamos esas oraciones también, Sí. porque oramos por lo demás, sí, como comentaba, por los presos, por los enfermos, por los empleos, por la finanza de la congregación, pero ¿y lo espiritual? ¿Qué es lo que hace que coja vida o que se materialice la bendición en los demás? Porque que tú estés lleno del Espíritu Santo, el que está al lado va a sentir lo que es el lleno, porque eso lo va a comenzar a quemar. Si tú cuando el maestro se acercó, creo que a Pedro, creo, y a Juan, que dice, ¿tú no sentiste un fuego que había entre nosotros? Creo que eran ellos dos. El camino de Maús, sí. No era Pedro, eran otros discípulos. No, sí. No revela el pero nombre. No recuerdo. No, pero quemaba la palabra. No quemaba. Entonces, nos ardía mientras nos hablaba. Sí, ese es el reino. Que cuando yo me acerque a ti, tú sientas que alguien del reino vino y te saludó o te habló. Que haya un, wow, pero yo sentí algo, tú no lo sentiste. Y eso es lo que queremos, que el reino de los cielos sea manifiesto en tu vida para que otros también sean alumbrados. Claro. Incluso, o sea,
Entender el reino es amplio. Sí. O sea, esto es una búsqueda constante. Y no se Sí. puede hacer por intención y esfuerzo humano. Es como que si el mismo Espíritu Santo te va llevando y te va revelando a Exacto, medida que va pasando el tiempo con Él, es como que si el conocimiento de qué es el reino de Dios va ampliando. Porque algo que tú dijiste, o sea, se ora por esto, se ora por aquello. Pero una persona que esté llena del reino de Dios sabe y escucha la voz del Padre y decir, quiero que hagas tal cosa. O sea, hay gente que están asignada por el Padre a ir a la cárcel. Es mucho más poderoso una persona que vaya a la cárcel porque escuchó a Dios decirle ve a la cárcel, que aquel que lo haga sin ser enviado. Sí. Claro. Entonces, ¿dónde se manifiesta el reino de Dios? En aquellos que son enviados. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en pleno conocimiento de esto de qué es el reino y qué es ser gobernado por Cristo, qué es ser gobernado por Dios, entonces todo lo que tú hagas es a medida de lo que el rey está diciendo. Sí. Aquí ya no se negocian situaciones, no. Aquí es lo que Dios dice. Y como dijo Kendry ahorita, que algunas veces queremos introducir la democracia o introducir el negocio De hecho, o no modelo. es que queramos como un tema intencional solamente. Es inconsciente. Es como inconsciente porque es Ujú. como que nací dentro de una cultura, dentro de un Exacto. ámbito donde es la normalidad. Exacto, pero sí, o sea, nosotros estamos hablando de un tema que esto no se consume 1 o 2 horas. Esto es una introducción. Esto Sí. es un tema que la vida del Espíritu te va guiando Así es. a conocer y Aleluya. ampliar. Es ¿Qué intenso. queremos Gloria quizás a dejar Dios. aquí en este momento, en este pedazo? Que tú sientas pasión que sale de tu propia voluntad a buscar el reino de Dios. Gloria a Señor, Dios. venga a tu reino. Venga tu reino a mi corazón. No lo conozco. Algunas veces tenemos que reconocer que no lo conocemos Así es. o que no estamos andando en esa revelación del reino Que lo de primero Dios. que va a venir a hacer el Señor es a demoler lo que creemos conocer acerca de lo que es el reino, de los conceptos, acerca del concepto de quién es Dios. O sea, Pablo dijo algo a los corintios que me llama mucho la atención. Él le dijo, ustedes no conocen al Señor, para vergüenza de ustedes, lo dijo. Gloria Es a decir, Dios. conocer al Señor desde lo que oíste que te dijo tu pastor o tu líder no debe ser, no te quedes con eso solamente. Aleluya. Vamos Que más ampliar. allá. Necesitamos escuchar al Espíritu de Dios, Así es. comunicarnos los asuntos que el hombre por su buena manera de hablar, de predicar o de pronunciar las palabras no lo podrá hacer. Necesitamos al Espíritu de Dios. Así es. Y tú sabes que algo que me gusta del maestro, de Jesús, era que él decía, yo le he dado a ustedes lo que el Padre me dijo que le diera. Exacto. Oye, Ni lo más que él ni me menos. reveló es lo que yo le estoy dando. Exacto. Cuando tú tienes una conexión con el reino de Dios, lo que él te revela es que tú le vas a dar a los demás. Exacto. Y Jesús nos enseñó eso. Dijo, Padre, yo te clamo para que ellos entiendan que tú me enviaste. Yo oro para que, él sabiendo que él podía hacerlo al instante, Claro. pero él se conectaba con el Rey, con el Padre, con el que lo envió, para que tenga un efecto en los que estaban ahí. Así es. Todo esto tiene una coherencia. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Pero eso cuando lo hablamos didácticamente, si lo ponemos en una pizarra, y ponemos el espíritu en un lado, el cuerpo en el lado y el alma en el lado, no podríamos llevar una aplicación de eso por separando los elementos. No podríamos hacerlo. Necesitamos entender que de la misma manera el hombre fue diseñado para que el reino fuera parte de su realidad y que así mismo como espíritu, alma y cuerpo deben estar funcionando juntos. El reino no es para el hombre un asunto de si quiero o si no puedo, es la razón de su existencia. Así es. Dios diseñó al hombre para gobernar en la tierra a través del hombre.
Así es. O sea, si no tenemos al hombre entendiendo, asumiendo el reino, no para gobernar a otro, no para convertirse en un déspota, no, sino para ser gobernado por Dios y desde la realidad de un corazón gobernado por Dios, afectar en la tierra, nosotros estamos entonces perdiendo la representación del reino de Dios aquí en la tierra. Y quiero leer un texto que me vino a la mente mientras mi esposa estaba diciendo esas cosas que decía, acerca de ese llamado a que busquemos el reino de Dios, de que seamos despertados. Y venimos, así como quien se quiere unir a estas voces que se han sentado en esta mesa y han compartido la palabra de Dios, con esta asignación también de que seamos despertados a inquirir, que el Espíritu Santo despierte tu espíritu. Lo decimos por fe, literal, porque yo no lo puedo hacer. No puedo despertar tu espíritu. Así es. Pero Dios por su palabra lo puede hacer. Amén. Y me uno a esa voz de mi esposa que lo decía con otras palabras, pero leyendo este verso que dice, gloria de Dios, eso es Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto. Y Jesús era muy parecido a eso. A los discípulos dice que les hablaba abiertamente del reino de Dios, pero con las multitudes dice en parábolas, que él le hablaba en parábola para que viendo no vean, o sea, lo encubrió. Sí. Para que oyendo no oigan, o sea, ¿qué hizo? Lo encubrió. Porque si alguien viene y en República Dominicana destapa un secreto de Estado, esa persona puso su cabeza como una mirilla. Sí. Entonces, los misterios del reino de los cielos, Jesús se lo dijo a los discípulos, a ustedes les es dado conocerlo, pero Así a ellos no, a ellos les vamos a hablar en parábola. Gloria de Dios, ¿qué es? Esconder un asunto, pero dice, pero honra del rey es escudriñarlo. Es curioso que cuando dice que nos hizo para Dios, el libro de Apocalipsis, que ese libro es glorioso, inicia diciendo lo que es. Ese libro en la introducción especifica para qué está en toda la Biblia. Hay libros que son pocos los que te especifican. El libro de Proverbios es uno de ellos que te especifica para entender Proverbios, entender sabiduría. Pero el libro de Apocalipsis inicia diciendo la revelación de Jesucristo. Así es. Que Dios le dio. La revelación de Jesucristo. Literal, la palabra Apocalipsis significa correr el velo. ¿Y qué pasa con lo que está encubierto? Que necesitamos, por eso es vital la participación del Espíritu Santo. Jesús se lo dijo incluso a quienes estaban con él, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos. Ahí la palabra investir es, ustedes se graduaron. El acto de investidura que nosotros conocemos, nos ponen todo gabirrete. Investidos de poder, habilitados para poder funcionar. No estaba enviando Jesús a gente sin la herramienta principal, y tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder escudriñar el reino de Dios. Incluso algo que tú decías era que Dios encubre, ¿verdad? Sí. Y que se lo da a conocer. Y justamente volvemos a Mateo 6 en la oración. ¿A quién le revela Dios su reino? Dijo Jesús. Lo primero que nos da es identidad. Así es. La falta de identidad, o sea, tú no reconocer quién es Él y quién eres tú en los ojos de Él, hace que ese velo continúe. Él dijo, Padre nuestro. Padre nuestro. O sea, lo primero que va a comenzar a rasgar el velo al conocimiento y a lo que venga, que es el reino, es la identidad de hijos. Jesús tenía un propósito y el propósito era traer identidad, volver a conectar lo que se había perdido, volver a recuperar lo que se había perdido. Y no solamente recuperar al hombre, sino también recuperar aquello a lo que el hombre dejó de enseñorear. Porque la palabra al principio de gobierno, Dios le dijo y le habló al hombre, enseñoreate sobre esto, sobre aquello. Sí. O sea, había un modelo, que fue lo que yo dije ahorita, había un modelo de gobierno. Entonces,
cuando Cristo viene a restaurar Así es. todo lo que se había perdido, y entre ellos la identidad. Y es curioso. Y en este caso, conocer, nosotros le decimos, que el Espíritu Santo despierte en nosotros el querer que venga a su reino día y noche. Inquirir, así como dice, Inquirir, honra Señor, del rey es escudriñar. muéstrame. Lo que Dios escondió. Aquí tengo yo otro texto en Deuteronomio 29, verso 29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Así es. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es curioso esto que estaba diciendo mi esposa ahora, porque si nosotros no experimentamos este correr de velo, que no se puede dar porque un maestro, mira que Nicodemo era un rabino, Así es. y cuando digo que era un rabino, eran tan respetados los rabinos como un padre, los maestros a ese nivel de ser importantes dentro de una cultura, eran los rabinos. Y a este le dijo Jesús acerca de nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios, esto es un asunto muy, muy interesante. Ver el reino de Dios no se puede dar por el primer nacimiento que tuvimos biológico. No. Ver el reino de Dios es que Dios habita en luz inaccesible. Así es. Y ese secreto de estado que es su propia persona, Él lo guarda y lo tiene escondido y lo da a revelar por gracia a través de su Espíritu Santo, dice, por medio de la iglesia. Aleluya. Así es. Y el nuevo nacimiento, fíjense que sigue una identidad, una identificación puntual. Usted puede encontrar una característica puntual de un nuevo nacido. Es visión. Así es. Si no puede ver el reino de Dios, entonces no va a poder. Es como cuando un pez está en una pecera. Ese pez está totalmente habituado a una segmentación, no puede ir más allá. Si el pez hablara, ¿podría hablar más allá de lo que puede ver? No, de hecho nosotros podemos tener palabras en función a lo visto, y lo visto le puedo poner un nombre, lo puedo poner una etiqueta, lo puedo identificar. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no ha subido a corazón ni mente humana. Así es. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y ese, ¿sabes quién es? Ese eres tú. Ese soy yo. Naciste del vientre de una mujer, pues puedo decirte que puedes nacer de nuevo a una realidad. ¿Qué pasó cuando el hombre comió aquel fruto que no debió comer? Fue como que nació a una realidad separada de Dios. Así es. ¿Qué pasa entonces cuando el hombre, por medio de la palabra que Cristo vino a traernos, que él dice el verbo se hizo carne, Él era esa palabra, nos vino a traer también, nos vino a inseminar para que nosotros experimentemos la vida de Dios desde dentro de nosotros? Tú no puedes ver el reino de Dios. Emmanuel, te lo digo con todo cariño, por ti mismo no podrás nunca. No. Mira, el hombre ya jamás ha demostrado con Torre de Babel, y que el mismo Dios nos dice que el corazón del hombre va de continuo al mal. Y Dios no habita donde está el pecado. Entonces el reino de Dios, donde tú te estás manejando en el pecado, no puede ser revelado. Hemos enviado expedición a la luna. Se habla de Marte, se han enviado aparatitos para allá. Se está hablando de exploraciones al espacio. Y eso no quiere decir que la gente entró al reino de los cielos. No, mi querido hermano. Te lo digo de esta manera. Si no naces del Espíritu, no puedes. Y esto es algo que sobrepasa tu entendimiento. La única manera de entenderlo, no me lo quieras entender. No hay 10 pasos para entrar al reino de Dios. No existe. Esto solo te lo puede revelar el Espíritu de Dios. Jesús fue tan puntual con eso que incluso con sus discípulos, tenía 3 años enseñando, ellos escuchándole, ellos caminando con él. Ellos no le decían, nos vemos en Capernaum, maestro, el sábado en la sinagoga. No, ellos andaban todo el tiempo con el Señor. Y aún a ellos el Señor les dijo, todavía ustedes son tardos para entender. Es decir, inclusive ellos necesitaban que la cruz de Cristo, su sangre los redimiera,
para que pudieran, como nosotros ahora, también participar de esta verdad. Así es. También o sea, cuando se habla del reino de Dios, eso El tema de nunca me llena. acaba. Sí. Y a modo de testimonio, si alguno que está viendo allí también es edificado, tengo muchos años siendo cristiana, muchos años. Estábamos hablando a principios de 2000. Y durante todos esos años, o sea, yo fui evolucionando dentro de la congregación, como todo joven. Sí. ¿Verdad? Fui esto, fui aquello, ¿verdad? Hasta Presidente, líder, secretario, vocal, general, sí. y cosas, y ya tú sabes. Y yo entendía que conocía el reino de Dios porque había manifestación de milagros, expulsiones de demonios, muchísimas cosas. Sin embargo, un 2016, por ahí fue 2016, En el año 2016. donde Dios llegó o sea, no quiero utilizar la palabra Dios llegó, porque ya Dios estaba con nosotros. Exacto. Sin embargo, Pero Dios corrió un velo. Dios corrió un velo. Nosotros éramos novios para ese tiempo. Dios corrió un velo en nosotros. Y ese velo, lo que había detrás, era algo que no nos gustaba, y era la confesión, Emmanuel. Sí, porque el Espíritu Santo es santo. Dios comenzó a hablarnos de la confesión. La luz expone Y yo todo. de la confesión, yo no entendía eso. O sea, yo estaba en la casa de para ese entonces mi novio, y él me estaba hablando fervientemente acerca de la confesión. Incluso recuerdo a Kendrick que confesaba sus pecados delante de mí, decía una y que otra cosa, y yo estaba así inmóvil. ¿Qué es esto? Llegó un punto en mi vida, en ese momento, donde yo dije, yo muero con lo que tengo, y no lo digo. Exacto. Aleluya. De tan fuerte que era la luz que Dios estaba revelando en ese momento. Santo Dios. Yo salí de la casa de Kendrick, salí, y antes de llegar a la calle, La última puerta. a la última puerta, yo caí y yo comencé a llorar. Aleluya. Y llora, y llora, y yo decía, pero es que yo no quiero confesar. Y no era algo que ni siquiera Anneri quería, o sea, eso me sobrepasó. Y ahí es cuando tú entiendes que Dios está en el asunto, es cuando no entendemos algo. Y yo dije, no, pues, lo voy a hacer. Y comencé a agarrar, en ese entonces mi novio, y comencé a ir, ¿Sabe cuánto tiempo duró la confesión? Duró una semana. Una semana duramos experimentando. Confesando. Eso. Porque es la luz de su reino. Bueno, se le llama el reino de luz. Eso me pasó cuando yo entré al Evangelio. Que yo le dije, mira, al Señor, todo lo que tú quieras yo lo digo de mí. Pero esto no lo puedo decir. Sí, porque era algo fuerte realmente. Era por lo que realmente entré al Evangelio. Y es que a los 17 años yo iba a tener un niño. ¿Qué pasa? Ahí pasó un proceso, la mamá de la muchacha no quiso que ese niño nazca. Y yo le dije al Señor, mira, yo te digo todo lo que tú quieras, pero eso no. Y es como si te pasaran una hoja en blanco que solo diga eso. No. Lo único que pude decir delante de esa multitud fue eso. Confesar Ese pecado. Eso En el cual el cambio vino a mi vida a través de eso. Y yo pienso, y yo dije, Dios mío, pero ¿y por qué tú permitiste que yo dijera eso? Si tú sabes lo doloroso que fue eso para mí. Entonces, ahí yo entendí con esto que tú me estás diciendo ahora, que el reino de Dios no es como nosotros queramos. Exacto. Es lo que realmente va a ser libre. Claro, te va a ser libre. Te va a ser libre. Y no algo que se pinta lindo. Hay mucha gente que dicen que el reino, que hay prosperidad. No, o sea, salgamos de ese pensamiento tan vano y tan sencillo de lo que es el reino de Dios. Después de ahí, yo digo, realmente, ahora conozco a Dios. Después de ahí, doble ánimo de que sí, que soy cristiana, que sí, que no, o sea, fue como que si mi vida se afirmara verdaderamente sobre la roca. Así es. Después de ahí, Anneri dice, nació de nuevo. ¿Y qué pasó después de la confesión? El Señor comenzó a sanar
la Las parte heridas. de lo que es la paternidad revelada del Padre. Aleluya. Que eso es otro tema, la paternidad, Sí. que muchas veces Extenso. queremos en la congregación hablarlo y incluso han habido mucha distorsión en que alguien se adjudica ser padre de alguien. Y bueno, un tema un poco que hay que cogerlo con Delicado, hay que pinza. cogerlo Sin con embargo, cuando Dios está en el asunto de revelarse como padre, hay un proceso de sanar y pone gente tan puntual en donde Él se revela realmente como padre. Gente que te van a amar, que te van a ayudar a sanar, que te van a ayudar a restaurar. Y ahí Dios comienza a manifestar su paternidad para que entonces venga su reino a tu vida. Sí, porque primero dice Padre. La oración no inicia diciendo Venga ninguna tu otra reino. cosa. Lo primero Oh. que dice un niño cuando está pequeño es lo Papá. primero que dice la oración que Jesús Padre. enseñó a hacer. Padre. 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 Y si entendemos la paternidad de Dios, mira, Jesús era el Hijo de Dios. Él podría tener todo el derecho de decir, Padre mío. Ustedes van a orar así, Padre de Jesús que está en el cielo. Él no dijo eso. Él incluyó en esa oración, porque así funciona el reino. Así es. El Sí. reino de Dios No es individual. alcanza, es expandible. Y estaba incluyendo incluso al que creía que menos lo merecía en esa oración de Padre nuestro que estás en los cielos. Incluso yo compartía, o sea, mi esposo es el maestro número 1 que yo tengo al lado. Ese hombre me ha enseñado mucho. Y yo decía algo, esto no se trata de individualismo. Cuando el reino de Dios llega a tu vida, te das cuenta que realmente está pasando algo. Y es que cuando ya tú no ves la cosa como Señor, prospérame, ni Señor, sáname, o esta palabra es solamente mía y solo para mí, tú te comienzas a incorporar. Tú comienzas a salir de una visión de mí a ser una visión de nosotros. Exacto. Ya tu oración no va a ser Padre nada más mío. para mí. Señor, mira a mí. Es comenzar a ver y decir, Señor, somos tus hijos, te Tremendo. necesitamos. Así es. Si yo estoy pasando Eso es por así. alguna situación, yo sé que algún otro hermano está pasando por una situación. Incluso no sé si le ha pasado de que ustedes dicen, oye, pero tengo una semana luchando con un dolor de uña. Pero tú comienzas a contárselo a algún miembro de la congregación y dices, pero a mí me duele esa misma uña. Pero wow, sí, mira, fulano también. Y tú te das cuenta que no es algo individual. El reino de Dios es corporal. Aleluya. Es un cuerpo. Así El es. reino de Dios no es algo que solamente va a venir hacia mí, va a venir a nosotros. Así es. Y necesita de ti, necesita de mí el decir y clamar día y noche, venga tu reino. Así es. Que cuando nosotros comenzamos a clamarlo, no lo estamos Quizá clamando para mí, lo estamos clamando para toda una Pensando generación. En eso que dice Mary, quizá el correr de velos, incluso en esas sencillas palabras que Jesús dijo, sencillas pero eternas palabras, de Padre nuestro que estás en los cielos, antes de llegar a venga tu reino, quizás se nos deba correr el velo con esas primeras palabras que menciona, Nuestro. porque dice Padre Nuestro. nuestro. Ujú. Y la verdad no es mi papel inmiscuirme en cómo otros evangelizan o predican o pastorean o hacen iglesia. Cada uno dará cuenta a su Señor. Pero quizá hay mucho de Padre mío en la manera en que están ejecutando su servicio al Señor. Hay poco de Padre nuestro. Así es. Y eso de Padre nuestro te va a liberar de una carga que a muchos los tiene oprimidos. Que comer, que beber. Porque eso es individual. Porque eso es pensar en mi mí. necesidad. Así es. Pero ¿qué piensa un rey? Denles ustedes. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes y los Sí. peces? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Denle ustedes Denles de de comer. ustedes de comer. Sí. Jesús cuando dijo, no se afanen por comida, sino busquen primeramente el reino de Dios. ¿Saben por qué?
Porque en el reino de Dios, los ejecutivos en el reino, los que sirven al reino, están pensando en alimentar a multitudes. No Así están es. pensando solamente en su mesa. Quizás tú estás muy ocupado pensando en lo que falta en tu nevera, en la despensa, en tu cuenta bancaria, en tu autorrealización. Hay gente que es muy disciplinada orando por sus propios sueños Así y sus es. propios beneficios. Pero ¿cuánto has orado de Padre nuestro? Yo creo que si el Espíritu Santo nos trajo a este punto en medio de hablar del reino de Dios, porque para hablar del reino de Dios hay que pensar en una familia. Así es. Porque esto trata de una familia gubernamental. No estamos hablando de que vamos nosotros sin entender la vida corporativa de que él es mi hermano, de que a tener éxito. Hay gente que está pensando en el éxito Personal. ministerial y lo está filtrando desde una postura muy individual. Así es. Entonces Y no imagínense, corporal. imagínense a José después de que los hermanos lo vendieron y que se los reencuentran con una mentalidad egoísta, pensando en su Fuera duro. Él vio a sus hermanos. Se hubiese olvidado de su familia. De hecho, el nombre de su primer hijo significa Dios me hizo olvidar, Manasés. Y fíjate que la misma oración habla, Padre, perdona nuestras ofensas, como nuestros pecados, como nosotros también. Entonces yo pienso que o sea, es muy chiquito todo lo que estamos haciendo aquí. Así es. Esto es como poner del abecedario a la A, la rayita de la A, la del medio. Eso es tal vez lo que nosotros con este programa, con esto que estamos haciendo hoy, es lo más que podemos por fe. Quizás sea una semilla pequeñita, pero es poderoso lo que puede hacer una semilla. Tú sabes que lo importante de esto es que tú también puedes ser parte del reino de Dios. Solo tienes que nacer de nuevo. Ya finalizando con este tema, que Dios nos llama, que nosotros somos embajadores de ese reino. Oye, tú también puedes ser embajador de ese reino. Solo tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Aceptando al rey. Recibiendo esa semilla del reino de Dios. Sí, sí. ¿Y quién es esa semilla? Cristo. Es Cristo. Y fíjate que la primera parábola de Jesús fue acerca de la semilla del grano de mostaza, comparada con a qué haré semejante al reino de Dios. Sí. A una semilla. No tienes que esperar que algo grande entre a tu vida. Jesús, el más grande, Dios hecho hombre, entró al vientre de una mujer, Dios, para poder introducirse al mundo. Dice, ¿cómo fue que entró al mundo? Me preparaste un cuerpo. Eso está en el libro de Hebreos. Entonces estamos aquí como quienes quieren no inaugurar el agua tibia. Nosotros no estamos pensando que lo que estamos hablando somos los primeros que lo están hablando. No. Nosotros estamos aquí y concluimos esta enseñanza, esta mesa de introducción. El palito de la A, recuerden, el palito de la A. Estamos haciendo esto con la visión de que el reino de Dios a través de ti, porque nosotros podemos llegar hasta el lugar, el piso que Dios nos permite pisar, pero a través de ti puede llegar a tu familia, puede llegar a tu trabajo, puede colonizar. Y solamente por creer la palabra que quizás hoy estás escuchando de nosotros, como quizás has escuchado en otro programa aquí, o en otro lugar, o en otro canal, en tu congregación, en un mensaje hablado o por escrito, en las redes sociales o en cualquier lugar, pero que la fe en tu corazón se despertó y empezaste a descubrir, a redescubrir el reino de Dios. Amén. Realmente la familia de Enfocado en Cristo se siente agradecido con esta hermosa pareja, Anneri y Kendry, que nos visitan el día de hoy. Recuerden que las puertas están abiertas. Yo sé que van a estar con nosotros nuevamente. Y a ti, si no te has suscrito a nuestro canal, te motivo a que te suscribas para que todo lo que estaremos haciendo, cuando vengan esta hermosa pareja nuevamente, lo volvamos a ver. Así que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. Gracias. Gracias. Bendiciones.